Y yo le invito a que me acompañe a la escritura, al libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a estar hablando específicamente del verso 26 al 40, aunque vamos a tocar temas del capítulo 8 completo. La base bíblica está desde el verso 26 hasta el verso 40. Y el título, el tema de la mañana de hoy es: ¿cuál es tu Felipe y cuál es tu eunuco? ¿Cuál es tu Felipe y tu eunuco? Identificando a tu Felipe y a tu eunuco. Y dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, verso del 26 hasta el 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y múntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Termina la cita de Isaías. Y dice luego el 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta. Esto, ¿está hablando de él mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Te invito a que oren por mí, por esta palabra, y para que sea el Señor hablando a los corazones de todos. Y le agradezco a nuestra hermana Mercedita, que va a tener a bien hacer esta oración. Señor, nuevamente continuamos ante tu presencia, Señor. En este momento, Señor, ponemos a nuestros pastores que se convierten en frente, Señor. Y tu pueblo en el eunuco, Señor. Él va a traer la palabra que tú le has puesto en su corazón, Señor, para que predique tu evangelio, Señor. Y nosotros la recibamos, Señor, con agrado, Señor. Una palabra que es de alimento, Señor, para nuestra vida, Señor. Bendícelo y utilízalo como tú quieres, Señor. Él ha sido escogido para traer la palabra a tu pueblo, Señor. Yo lo dejo en las mejores manos, Señor, que son las manos tuyas, Jesús. Lo dejo en tus manos por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento si están de pie. El libro de los Hechos es una joya, es precioso. Bueno, los 66 libros de la Biblia son hermosos.
Pero el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. De hecho, se dice, los teólogos y los comentaristas, que Lucas y Hechos era una sola carta. O sea, tienen una secuencia. Usted culmina de leer el capítulo 24 de Lucas y luego salta al primer capítulo de Hechos y es una secuencia. Es el mismo autor que le escribe a un funcionario, a Teófilo. Es Lucas, el doctor, el compañero de Pablo, el que presenció todos los acontecimientos de los Hechos de primera mano. Él escribe este libro. Fíjate que el Evangelio de Lucas, él lo escribe por lo que escuchó, porque Lucas no anduvo con Jesús. Lucas escribe por lo que estudió el Evangelio de Lucas. Pero el libro de los Hechos es diferente. Lucas escribe por lo que vivió. Él lo vivió, él era compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Él sabía lo que estaba pasando. Y en el libro de los Hechos vemos un mandamiento claro en el capítulo 1, verso 8. Y es que Jesús le dice a los apóstoles, y les dice de esta palabra, Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el capítulo 2 vemos la llegada del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. O sea, se cumple esa palabra de que van a recibir poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos de señales, milagros, hablamos del Evangelio, hablamos de el dejar atrás todo temor. Porque los apóstoles en los Evangelios eran temerosos. Vemos a unos apóstoles frágiles. Vemos a unos apóstoles que le tenían miedo a las autoridades. En Hechos vemos unos apóstoles llenos del poder de Dios que no les interesaba si eran perseguidos o avergonzados o eran mofados de la gente. Tenían el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Un testigo es alguien que habla. Un testigo es alguien que proclama. Un testigo es alguien que dice de primera mano, eso lo viví yo, eso lo he visto. Eso es un testigo. Y hablaréis de mí, y predicaréis el Evangelio, y me seréis testigos primero en Jerusalén, que era donde ellos estaban, en Judea, que era las afueras, en Samaria, que era otro lugar, aunque era parte de Israel, pero era Samaria, que era otro lugar distante de Jerusalén, y luego dice hasta lo último de la tierra. O sea que van creciendo. Me seréis testigos, hablaréis de mí en tu casa, a tus vecinos, a tu comunidad, a tu islita, hasta lo último de la tierra. Entonces, este mandamiento vemos que en los primeros 7 capítulos no se cumple. En los primeros 7 capítulos vemos cómo los apóstoles predican a Jerusalén. Vemos cómo los apóstoles se quedan en casita. Vemos cómo los apóstoles no salen alrededor, no se van afuera. Hasta que vemos a 2 personas específicamente que no eran apóstoles, que comienzan a predicar. Uno de ellos es en el capítulo 7 Esteban, que era un diácono, que era un escogido para servir a las mesas, un escogido para darle comida a las viudas griegas. Hechos capítulo 6. O sea que este que servía comida a las viudas griegas, que era Esteban, en el capítulo 7 lo vemos predicando, proclamando el Evangelio a los mismos de Jerusalén. Luego en el capítulo 8, y quiero que me acompañes al capítulo 8, verso 1, capítulo 8, verso 1, que es básicamente de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Estamos en el capítulo 8. Luego de que vemos el primer mártir de la iglesia en Hechos, porque sabemos que hubo un mártir que es Juan el Bautista, ¿verdad? Que fue el primero. Pero el primer mártir de la iglesia, que es Esteban, que lo asesinan y lo matan, vemos en el verso 8, y Saulo, que es Pablo, consentía en la muerte de Esteban, o sea, estaba allí en su muerte y consentía en la muerte. En aquel día hubo gran persecución. Mira cómo dice la palabra, gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, recuerda que Dios les había dicho que salieran afuera, no habían salido, estaban en Jerusalén, pero se levantó una persecución tan grande que fueron esparcidos. O sea, que esa persecución provoca que ellos sean esparcidos a los lugares que ya Jesús les había dicho que fuesen, que era Judea y era Samaria. Mira cómo dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, que los apóstoles se quedaron en casita. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y aquellos diáconos de Hechos capítulo 6, Esteban, Felipe el diácono,
diácono o Felipe el evangelista, porque está Felipe el apóstol, Felipe el evangelista y todos estos diáconos y todos aquellos que habían creído con las predicaciones de Pedro en los capítulos 2, en los capítulos 3, capítulos 4, que dice que Pedro predicó y se convirtieron 3.000 personas. Luego Pedro predica y se convierte en 5.000 personas. O sea, todas estas personas que habían sido perseguidas en este capítulo 8 fueron esparcidos de Jerusalén, se fueron fuera de Jerusalén obedeciendo el mandamiento de Dios, pero Dios tuvo que traer una gran persecución. Y este principio es importante porque los grandes avivamientos se producen gracias a las grandes persecuciones. Voy a decirlo nuevamente. Muchas ocasiones Dios utiliza la persecución contra la iglesia para que la iglesia se avive en la predicación de la palabra. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces luego vemos en el verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron llanto sobre él. El verso 3, y Saulo, que es Pablo, asolaba a la iglesia, entrando casa a casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Luego vemos un ministerio de Felipe, que era un ministerio exitoso. O sea, Felipe fue un gran evangelista, algo así como Juan el Bautista. Que Juan el Bautista predicaba y la gente se convertía y la gente se bautizaba. Y Felipe tiene muy gran éxito en su ministerio en Samaria. Felipe está en Samaria y entonces viene Pedro y viene Juan a supervisar, ¿verdad? Porque el trabajo que estaba haciendo Felipe, eso es lo que vemos en el capítulo 8, cómo Pedro y Juan vienen y se encuentran con un seguidor de Felipe, con una persona que Felipe no había discipulado, con una persona que Felipe simplemente le predicó el evangelio, se convierte la persona, lo bautizó, pero no le había enseñado nada. No estuvo con esta persona, Felipe no lo discipuló, Felipe no anduvo con él, Felipe no le enseñó. Y este que estaba con Felipe, pero Felipe no había enseñado, era un mago que hacía grandes señales, un mago que el pueblo lo seguía, un mago que si lo venimos a ver, lo ponemos en el contexto actual, hay magos actualmente que hacen que aparezcan cosas de la nada. Hemos visto videos en YouTube cómo magos hacen que aparezca una libra de pan de la nada. Están aquí y hacen que aparezca una libra de pan. Y hermanos, sabemos que todo esto tiene que ver con poderes satánicos y poderes demoníacos. La palabra de Dios prohíbe todas estas cosas: astrología, brujería, hechicería, santería, magia. Todas estas cosas son prohibidas en Deuteronomio. Y lo vemos como este Simón, que era un mago, atraía a mucha gente, pero tenía una competencia que era Felipe. Felipe estaba trayendo más gente, porque Felipe estaba predicando, la gente se estaba bautizando, la gente se estaba sanando, había sanidad. Y entonces este mago estaba siguiendo a Felipe y quería tener lo que Felipe tenía. Él quería adquirir ese poder. Entonces cuando vienen los apóstoles, que es una forma, ¿verdad?, en buen puertorriqueño, que vinieron a supervisar el trabajo de Felipe, que vinieron a ver qué Felipe estaba haciendo, Pedro y Juan, Simón cuando los ve, les ofrece dinero. Y Simón, el mago, les dice: yo quiero el poder que ustedes tienen, yo quiero el poder que Felipe tiene, yo tengo el dinero para que ustedes me den ese poder. Y si me acompañas un momento, vamos a ver aquí el verso 19. Este es Simón hablándole a Pedro y a Juan. Y le dice: dame también este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro en el verso 20 le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El deseo de Simón era un deseo egoísta. Simón no quería servirle a Dios, Simón quería servirse él mismo. Simón quería ser reconocido por la gente. Simón quería que todos los ojos de la gente estuvieran sobre él. Entonces, este era el Simón que estamos leyendo. Y dice el verso 22 que Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad, ruega a Dios, y quizás Dios perdone el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en amargura y estás en una oscuridad increíble. No vamos a condenar a Simón, porque vemos en cierta forma, hay predicadores y quizás comentaristas que condenan a Simón, pero por lo menos lo que vemos en el verso 24 es un Simón que está bajito. Es un Simón que está diciendo: no, que eso no venga sobre mí. Dice el verso 24: rogad vosotros por mí al Señor,
para que nada de eso acontezca sobre mí. O sea que no sabemos si luego Simón tiene un arrepentimiento genuino. Pero la situación que vemos aquí y lo que nos trae a colación y lo que nos trae en este día es que todos los que me están escuchando, incluyéndome a mí y todos los que están aquí presentes, necesitamos un Felipe, absolutamente todos. ¿Y qué Felipe? Bueno, un Felipe que no sea como Simón, que lo bautiza y ¿verdad? Simón se convierte con Felipe, pero Felipe no estuvo con él. Nosotros necesitamos un Simón, un Felipe que sea como el eunuco. O sea, que nosotros seamos los eunucos y necesitamos un Felipe que nos explique la palabra, un Felipe que esté con nosotros explicándonos el Evangelio, un Felipe que sea disponible, que esté dispuesto a enseñarnos, un Felipe que cuando yo le ruegue y enséñame ese verso, ese Felipe diga, sí, estoy contigo, un Felipe que viendo el crecimiento de nosotros también nos deje, como dice el Espíritu Santo que lo arrebató. O sea, todos nosotros necesitamos un mentor. Todos nosotros necesitamos a alguien que nos guíe. Todos nosotros, incluyéndome a mí, hermanos, necesitamos a un varón o una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo que esté con nosotros en nuestro caminar diario. Ahora, no tan solamente nosotros necesitamos un Felipe, sino que también todos necesitamos un eunuco. Un eunuco es alguien a quien yo disipulo. Un eunuco es alguien a quien yo guío. Un eunuco es alguien a quien yo le enseño el Evangelio. Un eunuco es alguien a quien es que está conmigo, es que yo lo guío, pero no dejo que dependa de mí, ¿verdad? Porque como dice la palabra, el Espíritu arrebató a Felipe, ¿verdad? Y lo sacó porque el eunuco tenía que seguir su camino hacia allá, hacia Etiopía. Y Felipe tenía otro camino. O sea, no es que necesitamos a alguien que dependa de nosotros, sino a alguien que dependa de Dios. Nosotros lo guiamos, pero hermanos, todos dependemos de Dios. Ahora, Dios por alguna razón, hermanos, dependemos completamente de Dios, necesitamos de Dios, pero Dios pone personas en el camino. Y ese es el mensaje de Dios. Por eso es que yo quiero que te lleves, cuando terminemos esta prédica, a que tú tengas los elementos para identificar tu Felipe, para que tú sepas quién es tu Felipe, para que tú puedas buscar ese Felipe, pero no tan solamente buscar ese Felipe que es tu mentor y ese Felipe que te guía de la mano, sino para que también encuentres a tu eunuco, para que también encuentres a quien discipular. Hay muchas veces que buscamos al Felipe y encontramos a Pedro y a Juan. Voy a repetirlo otra vez. Hay muchas veces que nosotros buscamos a nuestro Felipe, el que esté con nosotros, y encontramos a un Pedro y a un Juan que lo que hace es arrepiéntete, estás mal, no hagas eso. Como pasó con Simón. Y hay muchas veces que estamos buscando un eunuco, pero encontramos a un Simón. Encontramos a alguien que las motivaciones de su corazón no son las correctas. Encontramos a alguien que no es la persona, ¿verdad? Que nosotros podemos estar con ella o con él, ¿verdad? Para discipularlo. Ahora vamos a entrar en detalles. ¿Cuáles son las características? Porque primero que nada, vamos a identificar a nuestro Felipe. Vamos a identificar a nuestro mentor. Vamos a identificar a esa persona que nos va a guiar de la mano. Y escucha bien, esto no tiene que ver con que tú lleves un año en el Evangelio, o tú lleves 6 meses en el Evangelio, o tú lleves 20 años en el Evangelio, o tú lleves 40 años en el Evangelio. Tú necesitas tu Felipe. Y tú necesitas identificar a ese Felipe que te ayude en tu caminar como creyente. Porque, hermanos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y nos necesitamos unos a otros. Dios creó su iglesia y Dios escogió una iglesia unida en la cual todos, con letra mayúscula, esa T bien mayúscula, todos necesitamos los unos de los otros. Y por eso necesitamos a ese Felipe, a esa persona que nos ayude, que esté con nosotros. Ahora bien, lo primero que necesitas para encontrar tu Felipe es que tú tengas sed de la palabra. Que tú tengas la curiosidad por aprender de la palabra. Escucha bien, tú estás buscando a alguien que te guíe a los pies de Cristo. Tú no estás buscando a alguien que esté pasándote la manita cada vez.
Tú no estás buscando a alguien que tú estés en crisis y tú estés llamando a esa persona cada 5 minutos porque tienes una crisis encima. No es eso lo que estamos hablando. Tú estás buscando a alguien que te guíe a los pies de Jesucristo. Y para que tú encuentres a esa persona, sea un hombre, en caso de que seas hombre, definitivamente debe ser un hombre. Y en caso de que seas una mujer, definitivamente debe de ser una mujer. Que encuentres a ese Felipe, pero tienes que tener en ti esa curiosidad por la palabra como la tenía el eunuco. Fíjate que cuando Felipe aparece en el panorama del eunuco, ya el eunuco estaba leyendo la Biblia. Ya el eunuco estaba teniendo en sí un toque de Dios, vamos a decirlo de esa forma. De hecho, este eunuco que pertenecía a Etiopía, la otra parte de la Biblia donde habla de Etiopía es la reina de Saba, ¿verdad? Que Saba hoy en día es Yemen, pero Yemen y Etiopía quedan muy cerca, usted lo puede ver en el mapa, y básicamente en el tiempo de Salomón eso era una sola nación, ¿verdad? Un territorio. Y la reina de Saba, que es la de Etiopía, fue a ver a Salomón por la grandeza y por toda la fama que tenía Salomón. De alguna manera, en Etiopía quedó esa semilla del pueblo de Israel. Y este hombre había subido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Fíjate que no era un convertido, fíjate que no estaba bautizado, pero tenía un toque de Dios en sí. Era una persona que estaba buscando las cosas de Dios. Fue a Jerusalén a adorar y estaba leyendo a Isaías. Y por eso es que yo te digo, hermano y hermana, que definitivamente tienes que empaparte de la palabra para que estés preparada cuando llegue tu Felipe. Para que estés preparada o preparado para cuando llegue esa persona que te va a ayudar. Y esa palabra te va a dar en ti preguntas. Esta palabra, hermano, es imposible que tú leas la palabra y no tengas preguntas de la palabra. Eso es un imposible, no hay manera. Yo llevo 27 años en el Evangelio y yo leo Apocalipsis, por ejemplo, y me pregunto, ¿qué es esa bestia? Apocalipsis capítulo 13, los 144,000, ¿qué es eso? O sea, cuando quiero decirte esto es que siempre va a surgir preguntas, pero las preguntas surgen cuando estamos empapados de la palabra. Y este hombre estaba empapado de la palabra, por eso es que te digo, escudriña la palabra, métete con la palabra, porque escudriñar la palabra es entrar a lo que Dios dice para nuestras vidas. Es buscar qué Dios quiere para mi vida. Es buscar la voluntad de Dios para mí, para mi familia. Y cuando entramos en la palabra surgen preguntas que hacen y provocan que aparezca un mentor. Que hacen y provocan que aparezca un Felipe en tu vida. Tú necesitas a ese Felipe, pero tienes que meterte en la palabra. En el caso del eunuco era Isaías. Él estaba leyendo Isaías, pero no entendía. De hecho, él dice que crucificado, ¿verdad? Disculpen, esa no es la forma. Como oveja a la muerte fue llevado, eso es. Dice, como oveja a la muerte fue llevado como cordero mudo. Y el eunuco decía, bueno, Isaías está hablando de él mismo, o sea, Isaías está hablando de sí mismo o está hablando de otro. Y ahí apareció Felipe. Ahora, otra de las características que vemos en el eunuco para encontrar al Felipe, que tú tienes que tener, ya hemos visto que es tener sed de la palabra. Segundo, tú tienes que buscar a tu Felipe. O sea, el Felipe no va a aparecer de la nada en tu vida. Tú tienes que procurarlo. Y fíjate como dice el verso 31. Verso 31 dice que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que es? Él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Ya ahí le tiro la bolita. Oye, ¿me tienes que explicar? Pero mira la B, ¿verdad? La letra B del 31 que dice, y rogó a Felipe. ¿Qué significa eso? Explícame, enséñame, búscame. ¿Qué significa esto? Felipe, por favor, ayúdame, Felipe. Ahora, esta no es la única vez que este eunuco le ruega. En el verso 34, ¿qué dice el verso 34? Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas. ¿Qué está hablando de esto? De una búsqueda deliberada. Tú necesitas buscar a tu Felipe. Tú necesitas buscar a tu mentor. Tú necesitas buscar a alguien. Puede ser el pastor, pero no tiene que ser el pastor. Puede ser un hermano, una hermana que lleve tiempo en la iglesia. Puede ser una hermana, un hermano de conducta intachable. Un hermano o una hermana que lleva tiempo, pero que es maduro en las cosas de Dios. Tú necesitas a tu Felipe.
pero lo tienes que buscar y tienes que pedir y tienes que rogar. Una de las cosas que tenemos en Occidente, mira bien, hay algo que tenemos acá, que cuando estudiamos las culturas, y cuando estudiamos los tiempos en las culturas, aquí siempre pensamos que el otro tiene muchas cosas que hacer y que estamos interrumpiendo al otro cuando lo llamamos. Oye, perdona que te moleste. Tú llamas a alguien y tu frase es perdona que te moleste. Y esto, hermano, viene de Estados Unidos, ¿ok? Esto no es de nosotros, Puerto Rico. Sí está aquí, pero viene de Occidente, es de toda esta área. En China y en los países asiáticos no es así, sino que el tiempo es libre. O sea, yo estoy contigo y puedo estar todo el tiempo que sea, puedo que a lo mejor no llegue al tiempo que es, llego un poquito más tarde, porque el tiempo es libre, estamos disfrutando nosotros aquí. Más o menos entendemos el concepto, ¿verdad? Pues hermano, tenemos que dejar de ser tan respetuosos. ¡Wow! ¿Qué frase he usado yo aquí ahora? Tenemos que ser un poquito más insistentes. Tenemos que buscar a ese Felipe y decirle, mira, atiéndeme, ayúdame, estoy aquí. Recuerda, porque estamos hablando de la palabra. Explícame esto, ¿qué quiere decir esto? Enséñame, estoy disponible, estoy leyendo la palabra, estoy escudriñando la palabra. Por favor, Felipe, te ruego que me expliques qué significa esto. Te lo pido, Felipe. O sea, vemos a un eunuco que estaba concentrado en la palabra, pero vemos a un eunuco que no tiene temor en pedir ayuda cuando necesita la ayuda. Ahora bien, cuando Felipe le explica el Evangelio, que le explica todas las cosas, y hermano, esto, perdóname, pero aunque la palabra aquí no lo dice, esto tuvo que haber tomado horas y cuidados y días. Porque él le explica desde Isaías, le explica el Evangelio, le explica todo. Mira, este eunuco no sabía lo que era el bautismo, y cuando vio agua supo lo que era el bautismo. ¿Por qué? Porque Felipe se lo explica. O sea, Felipe le explica desde Isaías, los profetas, le explica todo lo que es Jesucristo, el Antiguo Testamento, que Cristo vino, hay que conocer a Jesucristo. Bueno, le explicó todo. Pero, ¿qué vemos también una tercera característica en el eunuco? Es obediente. Voy a repetirlo otra vez. El eunuco es obediente. No cuestiona nada de lo que le dice el Felipe. Por supuesto, sabemos que todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero el concepto de lo que te quiero decir aquí es que si tu Felipe y tu mentor te están ayudando en unas áreas en tu vida, por favor, hazle caso a Felipe. Felipe le dice, es necesario que te bautices, y el eunuco no sacó fecha. Oye, ¿cuándo es el bautismo? ¿No? Él dijo, yo necesito obedecer la palabra, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Bueno, pues entonces Felipe le dice, ok, pero tú has creído realmente. O sea, fíjate que Felipe viene de un Simón. Felipe viene de un Simón que fue todo lo contrario. El Simón cree en Jesucristo, se bautiza y después entonces arrepiéntete. Mira esto. Simón, el mago, cree en Jesucristo, se bautiza y después viene el arrepentimiento. Y Felipe dice, no, yo voy a cometer el mismo error otra vez. 2 veces no caigo, como es una moneda, no cae en el mismo sitio 2 veces. Aquí hay un rayo, ¿verdad? Un rayo no cae en el mismo sitio 2 veces. No, Felipe dice, yo no me voy a equivocar contigo, eunuco. ¿Tú has creído realmente en Jesús? Y entonces, obviamente, había más personas allí, hermano. Estamos hablando de un etíope que era el administrador de los reinos de la reina. O sea, un hombre de un gran prestigio, un hombre que tenía dinero, un hombre que tenía los poderes de la reina y un hombre que venía con un fracatán de gente. Y entonces, a pesar de que había muchas otras personas y que muy probablemente servían a otros dioses y que muy probablemente estas otras personas eran idólatras o, ¿verdad?, tenían sus otras religiones, él delante de la gente dijo, no. Miren cómo dice el verso que lo acabamos de leer ahorita. ¿Dónde es que estamos? El verso 37 dice, ¿crees de todo corazón? Si crees de todo corazón, bien puede, le dice Felipe, y dice el eunuco, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que mandó a parar el carro, o sea, le dijo a sus criados, le dijo a los siervos, pues, párame el carro, párame todo, que aquí me van a bautizar a mí, Felipe me va a bautizar. Entonces vemos estas 3 características en el eunuco, que es que tiene sed de la palabra,
que es que pide la ayuda, ruega la ayuda, y que cuando Felipe o el mentor le habla lo que tiene que hacer, no cuestiona. Al contrario, dice, yo voy a obedecer, yo quiero ser obediente. Si tú tienes esas tres características, estás metido en la palabra, eres una persona que buscas a tu Felipe, y una vez lo encuentras y Felipe te ayuda, eres obediente, vas a encontrar a tu Felipe. De lo contrario, no vas a encontrar a tu Felipe. Ahora vamos entonces, ya que tú eres un Felipe, porque hermano, Dios nos llama a todos a ser Felipe, Dios nos llama a todos a ser los eunucos, claro, buscando a nuestro Felipe, pero Dios nos llama a todos a ser Felipe, a ayudar a otra persona. O sea, no podemos ser egoístas nosotros, de estar, dame, sin dar. Tenemos que buscar a nuestro eunuco. Y para que busquemos a nuestro eunuco, hay varias cosas que tienen que pasar. Y lo primero es que Dios interrumpe nuestra agenda. Dios interrumpe nuestra agenda. Fíjate que vemos a un Felipe, hermano, que era famoso en Samaria. Vemos a un Felipe que Dios lo prospera en Samaria. Vemos a un Felipe que Dios le permite hacer milagros en Samaria. Vemos a un Felipe que bautizaba en Samaria. Vemos a un Felipe famoso. Vemos a un Felipe que tenía éxito. Y de repente Dios le dice, párate ahí, que hay una persona que necesita de ti. Entonces Dios nos dice, sí, y yo estoy seguro, hermano y hermana, que si yo te pregunto hoy, ¿tú estás ocupada? Sí, yo estoy seguro que si yo te pregunto, tú tienes muchas cosas que hacer. Yo creo que no existe absolutamente nadie que me pueda decir que no tiene cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos ocupación, pero Dios nos dice, para que encuentres a tu eunuco, tienes que dejar atrás algunas cosas y poner como prioridad tu eunuco. Y fíjate que Dios es un Dios de lo macro. Sí, Dios es un Dios de lo macro. Dios es un Dios, cuando digo macro, hablo de multitudes. Dios es un Dios de multitudes, por supuesto que sí. Pero Dios también es un Dios de individuos. Dios es un Dios que mira el corazón y las personas en específico. Vemos por ejemplo a Jesús. Jesús, el Jesús que predicó a 5,000 personas y le dio comida, y le dio pescado, y le dio pan. Es el mismo Jesús que estaba con una sola persona, que era Nicodemo. Es el mismo Jesús que atendió a una sola mujer, que era la mujer samaritana. Es el mismo Jesús que rompía su agenda, al igual que Felipe, romper su agenda para atender a uno. Vemos por ejemplo el caso de Pedro también. En Hechos 2 y en Hechos 3 y 4 predica a multitudes y se convierte en 8,000 personas. Es el mismo Pedro que le habla a un cojo en Hechos capítulo 3. Le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo levántate y anda. Vemos por ejemplo a un Pablo, el Pablo de las multitudes, el Pablo que hablaba a miles de personas en el Areópago, Hechos capítulo 16, capítulo 17, 18, es el mismo Pablo que le habla a un carcelero en Hechos 6. O sea, Dios nos dice, hay una persona, hay un eunuco que está confundido o que está confundida y necesita de ti. Pero ¿estás dispuesto tú a interrumpir tu agenda? ¿Estás dispuesto tú a ponerlo en agenda, a escribirlo? Yo sé que muchos de los que me están escuchando sí están dispuestos, y yo sé que muchos de los que me están escuchando ya lo están haciendo. Yo sé que muchos de los que me están escuchando ya han identificado su eunuco y están ahí día a día con su eunuco, ayudándolo y mentoreándolo y dándole palabras de consuelo y enseñándole el evangelio. Pero hay otros que no. Si tú no tienes identificado tu eunuco, hoy es el día que identifiques quién es a esa persona, a quien tú vas a guiar en el evangelio. ¿Quién es esa persona que tú vas a estar mano a mano con ella o con él para que pueda conocer a Cristo? Lo segundo que vemos en Felipe, fíjate que primero vemos que un ángel se le acerca y le dice, te necesito que vayas por Gaza. Ahora, recuerda, tú estabas en Samaria, ahora vete a Gaza, al desierto. Allí no hay nadie que te aplauda, allí no hay nadie que vea lo que tú estás haciendo. Sí, porque cuando estamos con el eunuco es algo privado, nadie lo sabe, pero sí alguien lo sabe Dios. Y Dios lo ve. Y Dios ve cómo tú ayudas a tu eunuco, a tu etíope. Y Dios ve cómo te esfuerzas por tu eunuco. Y Dios ve cómo tú interrumpes tu agenda por tu eunuco. Ahora vemos también que hay una obediencia a la voz de Dios. En ningún momento Felipe se quejó.
En ningún momento Felipe, cuando se le dice en el verso 26, que el ángel le dice, levántate, ve hacia el sur, Felipe, ve. Si aquí hay gente que yo estoy atendiendo en Samaria, ¿qué pasó? No. Vete al desierto. Pero ¿a qué yo voy al desierto? No importa que vas a ir al desierto, que vayas al desierto, te dice el Señor. Fíjate cómo Felipe no se queja, no cuestiona, es un Felipe obediente. Es un Felipe que dice lo que Dios dice. Es un Felipe que se deja guiar por el Espíritu Santo. Es un Felipe como el verso 29, que el Espíritu Santo le habla al corazón de Felipe y le dice, mira ese carruaje, o mira esa comitiva, júntate a esa comitiva. Pero ¿a quiénes son? Yo veo que son todos como de África, que son de Etiopía, pero ¿qué me harán daño a mí? ¿Qué van a hacer? No. Felipe, ¿qué hizo? Se juntó al carro. Entonces, hermanos, tenemos que aprender para encontrar nuestro eunuco a ser obedientes a la voz de Dios. Dios guía, Dios enseña, Dios muestra. No tienes que esperar que un ángel venga del cielo para hablarte. Tú vas a ver las señales y vas a ver a tu eunuco, y cuando lo identifiques, sigue a tu eunuco, ayuda a tu eunuco. Fíjate que, ¿para qué yo voy a tener mi eunuco? Y a principio te decía que no es para estar pasando manitas, porque hay veces que al pasar manitas, y hay momentos, hermanos, en que hay que pasar la mano, claro que sí. Hay momentos en que hay que ayudar, ¿verdad? Hay momentos en que hay que consolar, sí, eso está perfecto. Pero tu eunuco no es para crear un codependiente de ti. Tu eunuco es para enseñar la palabra. Tu eunuco es para guiarlo en los caminos de Dios. Tu eunuco es para dedicarle tiempo y que comprenda el Evangelio de Jesucristo. Porque ¿qué le enseñó Felipe al eunuco? ¿Qué le enseñó Felipe? Mira el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, ¿desde dónde? Desde la escritura que el eunuco le había dicho, que era de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Tu eunuco no necesita saber que Dios le ama, escucha bien. Tu eunuco no necesita que tú le des un tratado. Tu eunuco no necesita que tú lo llames de vez en cuando. Tu eunuco necesita que tú le dediques tiempo para que tu eunuco comprenda el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio? Preguntamos. Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Pero Romanos 6:23 es un verso que es tan claro en el Evangelio porque dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, primero que nada, Romanos 6:23 nos dice que todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, vamos a morir. La paga, la consecuencia, la consecuencia, sí, lo que sigue al pecado es la muerte. Eso es inevitable. Más, hay un pero ahí, más, hay una pausa. Eso es el pecado y que trae muerte. Pero hay una buena noticia. De hecho, el Evangelio significa eso. Buenas noticias, buenas nuevas. Pero el regalo de Dios, ¿sí? Porque es un regalo. Al ser pecadores merecemos total condenación. Y si Dios no muere por nosotros, mira esto. Si Dios en su soberanía decide dejarnos, al igual que los ángeles caídos, al igual que los demonios, que Dios en su soberanía no murió por ninguno de ellos, los dejó en la condenación, Dios fue justo al dejarlos en su condenación, porque es que pecaron. Si Dios nos hubiese dejado en la condenación del pecado, Dios como quiera fuera justo. Voy a repetir eso de nuevo. Si Dios nos hubiese dejado en nuestra condenación del infierno, Dios como quiera fuese justo. Pero Dios en su misericordia y gracia envió a su Hijo Jesús a morir en lugar de nosotros, para que en lugar de que nosotros recibiéramos la condenación por el pecado, Jesús recibiese la condenación por el pecado de nosotros. ¡Wow! Por eso es que Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero. Y dice, más el regalo, porque ¿qué es un regalo? El regalo de Dios es vida eterna. Y esa vida eterna comienza ahora. Eso lo hemos aprendido en Juan capítulo 10, verso 10. Dice, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, a que tengan vida y vida en abundancia. Comienza ahora.
para que tengáis vida eterna. ¿En quién tenemos vida eterna? Solamente en Cristo Jesús. Pero ¿quién es ese Cristo Jesús que es nuestro Salvador, pero también quién es? Señor nuestro. O sea, que es nuestro jefe, es nuestro Señor, es a quien seguimos. El Evangelio es arrepentirnos, confesar y seguir. Esas tres cosas, sencillo. Arrepentirte de tus pecados. Lo que Simón el mago no había hecho, pero que el eunuco hizo. Arrepentirte de tus pecados. Confesar, como hizo el eunuco. El eunuco confesó a Cristo. Confesó a Cristo, dice, yo creo en Jesucristo. Pero no tan solamente creer, es seguir. Porque es que el creer en Cristo lleva la consecuencia de seguir a Cristo. ¿Qué es seguir a Cristo? Obedecer a Cristo. ¿Qué es seguir a Cristo? Seguir a Cristo y no seguir al mundo. ¿Qué es seguir a Cristo? Morir al yo. ¿Qué es seguir a Cristo? Que aunque yo tenga que dejar cosas mías por amor a Cristo, yo lo hago. Eso es lo que todo Felipe le debe enseñar a su eunuco. No es un club social. No es un tiempo de gozo, de vamos a cantar par de cánticos. No, no es eso. Todo Felipe le debe enseñar a todo eunuco el Evangelio de Jesucristo. Y provocar que ese eunuco diga de él mismo, si aquí hay agua, si aquí hay agua, ¿por qué yo no me puedo bautizar? Fíjate, qué gran discipulador fue Felipe, que motivó al eunuco a bautizarse. Sin importar que hubiese gente por ahí, sin importar que el agua, no sé si estaba sucia esa agua, no importa. Yo quiero obedecer a Dios, yo quiero obedecerte, Felipe, porque tú me estás enseñando la palabra. Yo he entendido que en Cristo es mi Salvador. O sea, todo Felipe enseña el Evangelio. Todo Felipe está dispuesto, tiene una disponibilidad para la persona. Fíjate que cuando el eunuco primeramente le dice, cuando Felipe se acerca, le dice que lee el Evangelio, leo Isaías, pero si no hay nadie que me explique. Y entonces el eunuco le rogó y Felipe nos dijo, es que tengo muchas cosas que hacer en Samaria, te atiendo después. No. Ese Felipe es un Felipe, para tú encontrar a tu eunuco, tú tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a pasar tiempo con la persona. Y no estamos hablando, a veces el Zoom pues es bueno y a veces el Facebook es bueno, claro que sí. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un tiempo con la persona. Fíjate que cuando Jesús discipuló a sus eunucos, o cuando Jesús estuvo con los apóstoles, Jesús estuvo 3 años y medio. Y Jesús, cuando los apóstoles comían, ¿qué Jesús hacía? Comía con ellos. Cuando los apóstoles se iban de un lugar a otro, ¿qué Jesús hacía? Se iba de un lugar a otro. Cuando los apóstoles dormían, Jesús no dormía, Jesús oraba. Pero estaba con ellos. Entonces vemos que el tiempo que le dediques a este eunuco es determinante y es importante. Porque Dios, hermanos, es una bendición de Dios. Estamos buscando a nuestro eunuco. Pero hay algo importante que lo he dicho ya varias veces y voy a repetirlo. Y es que no puedes crear a un dependiente de ti. Ese eunuco no puede depender de ti. No puede ser un codependiente. Porque entonces vas a tener problemas. Y él va a tener problemas. O ella va a tener problemas. Tiene que ser un eunuco que dependa de Dios. Yo quiero que veas en los últimos versos de Hechos capítulo 8, cuando dice, el verso 39, desde el verso 38, que mandaron a parar el carro, descendieron a coger agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Felipe bautiza al eunuco. El verso 39 dice, cuando subieron del agua, no hace más que subir del agua al eunuco, que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Bueno, yo no sé de otro caso en la Biblia donde el Espíritu arrebate o donde una persona esté en un lugar y se mueva a otra. Esto quizás es un poquito controversial, pero Satanás de alguna forma toma a Jesús y lo mueve de un lugar a otro. Porque dice que lo puso en el pináculo del templo. Jesús no estaba en el techo del templo. Y Satanás, de una forma que no entendemos, y como en ese contexto de Mateo capítulo 4, Dios permite que Satanás tome a Jesús y lo ponga de un lugar a otro. Bueno, pues ese es otro caso. Pero en cuestión al Espíritu, este es el único caso que yo veo en la Biblia, donde el Espíritu arrebata y saca a una persona de un lugar y lo pone en otro. Ahora, yo quiero que tú veas el eunuco. Ay, ¿dónde está mi Felipe? ¿Dónde está? Me quedé solo. Ay, Dios mío, ¿ahora quién podrá?
¿Quién podrá defenderme? Y no va a salir el chapulín colorado. Y entonces, ¿y quién podrá enseñarme más de Isaías? No. Mire cómo dice el eunuco, mire cómo dice aquí el verso 39. Cuando el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y el eunuco no le vio más, ¿qué pasó con el eunuco? Dice, siguió gozoso su camino. O sea, el eunuco entendió que gracias, Señor, por darme a mi Felipe, pero mi Felipe no es eterno. Mi Felipe no es para siempre. Yo tengo que depender de ti, Señor. Y Felipe entendió también que una vez identificado a ese eunuco, que lo ayudó a levantarse, que lo ayudó, que vendó las heridas, que lo discipuló, que estuvo con él, supo identificar, aunque tuvo que venir Dios. Porque muchas veces los Felipes quieren seguir con el eunuco y tiene que venir Dios y de repente, ¡guau!, arrebatarte. Tienes que arrebatar, tienes que salir del eunuco, tienes que dejarlo tranquilo, porque el eunuco tiene que depender de Dios. Y entonces vemos en esta historia, hermano, cómo Dios nos muestra a nosotros, a sus hijos, a los discípulos de Cristo, que somos todos los que hemos conocido a Cristo, todos los que nos hemos arrepentido, todos los que hemos confesado a Cristo, todos los que seguimos a Cristo, cómo necesitamos a un Felipe. Cómo yo, siendo pastor, necesito de otro pastor, o de otro hermano, o de otra persona en momentos dados en mi vida, porque, hermanos, yo lo he dicho varias veces y lo voy a repetir otra vez. Yo soy pastor, pero yo soy oveja, porque es que todos tenemos al pastor de pastores y todos somos rebaños del pastor grande, como dice Pedro en 1 Pedro 5. Dice que todos los ancianos y pastores apacienten el rebaño del gran pastor, del pastor de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, del pastor de Salmos 23, Jehová es mi pastor que nada me faltará. David era un pastor, pero David tenía el gran pastor y David era una oveja. Yo que soy pastor necesito a otro pastor o a otros pastores o a otros hermanos en momentos dados en mi vida que me enseñen y que me guíen en el Evangelio. Porque muchas veces perdemos el norte del Evangelio y perdemos el norte de lo que Dios quiere para nosotros y nos desenfocamos en este mundo de caos. Sí, nos desenfocamos. Por eso, yo que soy pastor necesito un Felipe, tú necesitas un Felipe. Y yo como pastor o como líder tengo que identificar eunucos. Tengo que identificar personas. Y tú como miembro y como hermano y como persona en Cristo tienes que identificar eunucos. Eunucos que les muestres la palabra, eunucos que los guíes en el Señor. De hecho, en las cartas pastorales, que es Timoteo 1, Timoteo 2 y Tito, Timoteo dice las ancianas de la iglesia, las mujeres decanas, las mujeres de edad, las mujeres de tiempo, maduras. Enséñenles a las jóvenes a cómo amar a sus esposos. Ellas identifican su eunuco. Pero no tenemos que llegar a las caras para eso. A lo mejor ya llevamos un tiempo en el Evangelio y vemos una persona que está empezando en el Evangelio y que está quizás tropezando un poco o quizás tiene un malentendido de algo. Hace poco viene un hermano muy amado donde mí y me dice, hermano, en este tema todos somos volátiles. Yo soy volátil y yo le estoy rogando a Dios y pidiendo a Dios que me dé mansedumbre. ¿Usted sabe lo que es mansedumbre? Manso, tranquilo. Porque somos volátiles, yo lo reconozco y yo estoy trabajando eso en mi vida. Ahora viene este hermano y me dice, no, que me encontré a fulano y yo no le aguanto nada a nadie en la calle. Y cuando alguien me dice algo, yo le voy de detrás para adelante. Y en ese momento que estamos él y yo solos, yo le digo al hermano, pero el Señor me dice otra cosa en la palabra. El Señor me dice que amemos a los que nos hacen mal, que hagamos bien a los que nos aborrecen, que estemos, que ayudemos. Usted puede creer que no me tomó ni 5 minutos hablarle a este eunuco, él se convirtió en un eunuco en ese momento dado, pero yo no fui un Felipe que estuve ahí con él siempre. Pero usted me puede creer que pasan el tiempo y la persona me dice, gracias por el consejo que me diste.
porque Dios me está moldeando y me está ayudando en esto. Por eso tenemos que ser Felipe para personas, hermanos. Tenemos que ser Felipe. Hay muchos eunucos que necesitan Felipe. Y todos nosotros que somos eunucos necesitamos un Felipe. Por eso yo quiero que tú me acompañes en oración. Que si has entendido este mensaje, has entendido que este mensaje es para ti, para tu vida, que en esta oración que yo voy a hacer, tú me acompañes y le pidas a Dios un Felipe. Le pidas a Dios que aparezca un Felipe en tu vida, que te pueda guiar, que te pueda ayudar, que pueda estar contigo en buenas y malas, pero que no crea una dependencia, por supuesto. Pero también le pidamos a Dios un eunuco. Señor, dame a alguien que yo pueda guiar en el Evangelio, que yo pueda estar con él, con ella, que yo pueda enseñarle, que sea moldeable, pero que cuando yo termine de trabajar con él o con ella, siga gozoso su camino, como hizo el eunuco en Hechos capítulo 8. Acompáñame en oración. Padre, yo te doy gracias por la vida de Felipe, por la vida de Pedro, de Juan, de Saulo, de la persecución de Hechos capítulo 8. Te doy gracias por la vida de Simón y te doy gracias por la vida del eunuco. Y te doy gracias por Lucas, que plasmó por la inspiración tuya en Hechos capítulo 8 esta preciosa historia. Y que hemos entendido el mensaje de hoy. Padre, que no se quede en un oidor olvidadizo, que no se quede en un, sí, yo entendí eso, pero que hasta ahí se quedó. No. Que busquemos a ese Felipe. Padre, así como tú traíste a Felipe, al eunuco, así como tú molestaste o sacaste o interrumpiste la agenda del ministerio de Felipe, interrumpa la agenda de alguien para que venga donde mí. Y yo puedo identificarlo como mi Felipe. Y que ese Felipe me guíe hacia ti. Y que ese Felipe me muestre la palabra y me enseñe lo que tú quieres en ese momento específico. Pero también, Padre, yo te pido que traigas a nuestras vidas algún etíope, algún eunuco, alguien que esté confundido o confundida y que gracias a la gracia que tú me has dado, yo pueda dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Yo pueda guiar a este eunuco a tu palabra. Yo pueda aclararle dudas. Yo pueda mostrarle el Evangelio. Yo pueda, Señor, guiarlo a servirte hasta tal punto que yo pueda seguir mi camino y él siga gozoso su camino. Es mi petición, pero no tan solamente por mí, sino por todos mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando en esta hora, que tú has hablado y que son hermanos y hermanas obedientes a tu palabra y que desean que tú identifiques su Felipe y tú identifiques su eunuco. Atrae a nuestro Felipe, atrae a nuestro eunuco. Hemos orado en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Si tú eres una persona que nunca has escuchado el Evangelio o que nunca te has entregado a Cristo Jesús y eres como el eunuco, que tienes un temor de Dios o que tienes esas deseos de adorar a Dios como él adoraba en Jerusalén, o que lees la palabra y no la entiendes, pero quieres conocer más a Dios, yo te invito a que tomes la decisión que tomó el eunuco. El eunuco se arrepintió de su pecado. El eunuco confesó a Cristo como su único y exclusivo Señor y Salvador. El eunuco entendió que era un pecador, entendió que no había salvación en sí mismo y entendió las palabras de Isaías, que Cristo fue el Cordero de Dios que quitó su pecado. Si tú te arrepientes de tu pecado y tú confiesas a Jesucristo y tú estás dispuesto a seguir a Cristo, como Cristo dijo, dice que cualquiera que venga donde mí y quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo te invito a hacerlo público ahora en el Facebook Live. Que pongas ahí en los comentarios, yo quiero conocer a Jesucristo como mi Salvador. Y voy a hacer esta oración y si ese es tu caso, repite conmigo estas palabras
Y luego de repetirlas, postéalo para hacerlo público y nosotros podamos guiarte y tú te conviertas en nuestro eunuco y nosotros poder convertirnos en tu Felipe. Repite conmigo si esta es la primera vez o nunca lo has hecho, nunca has conocido a Cristo. Repite estas palabras. Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame en mi caminar como creyente. Que yo pueda seguirte y pueda obedecerte y ser tu siervo. Oro en el nombre de Jesús. Amén.